destrucción de microorganismos ingeridos por las infecciones ácidas del estómago y enzimas digestivas, resistencia de la piel a la invasión y la presencia de sustancias en sangre que van a destruir las bacterias, ¿no? Como los lisosomas, los polipéptidos y los complementos, etc. La inmunidad adquirida o adaptativa es de dos tipos: humoral con los anticuerpos y linfocitos B y celular con los receptores de linfocitos T sensibilizados. Acá tenemos solamente para que recordemos los dos tipos de respuesta inmune, que es la inmune innata, es una respuesta inmediata, reconoce microbios, reconoce agentes extraños, y respuesta similar en cada exposición, pero no crea memoria. A diferencia de la respuesta inmune adaptativa, que es una respuesta tardía la primera vez, inmediata es la segunda vez, y va a reconocer microbios y antígenos. Entonces va a formar antígenos en el cuerpo, va a reconocer agentes extraños, y acá sí hay una diferencia: respuesta por memoria inmunitaria. Eso es lo que más comúnmente se ve en el rechazo de órganos, ¿no? En el trasplante de órganos. Son cosas sencillas, pero que sí nos van a servir para que nosotros finalmente podamos llegar a algunos diagnósticos y tratamientos. Las tres fases principales de la respuesta inmune son: primero es el reconocimiento, la segunda la eliminación y la tercera es la memoria inmunológica. Entonces tenemos en primer lugar reconocimiento de las células propias, tenemos los linfocitos T, generar anticuerpos con linfocitos B y destrucción de cuerpos extraños con las células naturales. Son cosas simples que solamente son para que recuerden lo que ustedes ya saben. La tolerancia inmunológica es la falta de respuesta frente a un antígeno inducida por exposición previa a este antígeno. Autotolerancia son cuando se presenta tolerancia frente a nuestros propios antígenos. Y acá el ejemplo más común y frecuente es la tolerancia inmunológica en el embarazo, ¿no? El sistema inmunitario materno debe tolerar las células placentarias, o sea, del tropoblasto, pues expresan antígenos extraños que provienen del padre, ¿no? Son agentes extraños, pero sin embargo los toleran. A eso se refiere este tema. Entonces, ¿qué va a pasar con la inmunidad? Va a provocarse una inflamación crónica, va a haber linfocitos, interleuquinas, autoanticuerpos y inmunocomplejos, que van a dañar órganos y tejidos, que también pueden provocar complicaciones, riesgo cardiovascular y nefritis. Y vamos a tener ahí una serie de enfermedades, ¿no? Como es la artritis reumatoidea, la psoriasis, la esclerosis múltiple, la tiroiditis de Hashimoto, y también a nivel del páncreas, corazón y del riñón. En general, ¿qué va a hacer el sistema inmunitario? Va a reconocer y va a mantener la integridad biológica del organismo. Entonces vamos a pasar a un rubro que es últimamente bastante conocido, pero que son de difícil diagnóstico, ¿no? Que son las vasculitis. Son un grupo de enfermedades clínicamente heterogéneas, tienen como sustratos histológicos, como su nombre lo dice, itis, infiltrados inflamatorios en el espesor de las paredes y los vasos sanguíneos. Entonces, este tipo de enfermedades muchas veces van a demorar años en hacerse el diagnóstico. Pueden presentar síntomas, pero no podemos decidirnos por qué es el diagnóstico etiológico, porque inmunológicamente los exámenes no nos dan positivo. Entonces tenemos que tener cuidado. Ahora, hacemos una revisión de la nomenclatura de la vasculitis sistémica según el consenso de Charles Michel en el 2012. Tenemos las vasculitis de vasos grandes, arteritis de Takayasu y de células gigantes. Las de vasos medianos, la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Las de vasos pequeños por complejos inmunes, fundamentalmente la vasculitis por inmunoglobulina A o genociones. Tenemos también las vasculitis de vasos pequeños asociadas a ANCA, tenemos la poliarteritis fibroscópica, la granulomatosis de Wegener y la granulomatosis de Schur-Strauss. Esto es solamente también para que volvamos a tener el concepto de qué significa vasculitis: inflamación, necrosis de la pared de los vasos sanguíneos, que pueden ser primarias o secundarias, pero que finalmente me van a determinar que va a haber una vasculitis. En cuanto a la etiología, fundamentalmente las vasculitis debemos tener en consideración que debemos fijarnos en el tipo de lesión, ¿no? Es importante eso. Entonces miremos bien la diapositiva, y acá tenemos factores exógenos. Tenemos factores
alopurinol, anticoagulantes, antitiroideos. Estos pueden inclusive dar posibilidad de anticuerpos o sea, los hay. ¿Qué quiere decir esto? Si hay un paciente que toma para la epilepsia alguna droga, puede salirle ANCA positivo y no necesariamente tener una vasculitis. De eso tenemos que tener cuidado, ¿no? Cuando hacemos historia clínica debemos considerar esos factores. El mecanismo implicado en esta vasculitis secundaria parece ser una reacción de hipersensibilidad mediada por un inmunocomplejo. Identifiquémonos un tipo de lesiones, porque muchas veces el paciente puede no tener ninguna manifestación, pero puede tener este tipo de lesiones. Entre los agentes infecciosos tenemos las diversas bacterias como son los focos, las micobacterias, las riquecias, las espiroquetas, hongos, parásitos, virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, herpesvirus y parvovirus. De ellos los más importantes, como ustedes van a ver en la literatura, va a ser el virus de la hepatitis B y el C, responsable más del 80% de las vasculitis crioglobulinémicas. Entre los agentes ambientales, el han relacionado en algunas ocasiones con la enfermedad de Kawasaki. ¿No? Miren el tipo de lesiones que son diferentes a las que vimos anteriormente. También se ha determinado que hay una predisposición genética. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ya conocen los HLA, ¿no? Ya han conversado sobre los HLA o han hecho inmunología básica, ¿qué son los HLA? Entonces acá tenemos el HLA TRB1, que está generalmente asociado con la vasculitis por inmunoglobulina A, dice generalmente en pacientes europeos. El HLA B52 con la arteritis del Takayasu y el HLA B51 con la enfermedad de Becet. Tenemos acá también, fundamentalmente es para que volvamos a revisar lo anterior y veamos las lesiones, ¿no? Las vasculitis de grandes vasos, la arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes. Las vasculitis de medianos vasos son la poliarteritis 1-2 y la enfermedad de Kawasaki. Las de pequeños vasos tenemos las asociadas a ANCA como la de Becker, el Schur-Strauss y la colentina microscópica. Y las de pequeños vasos asociadas a inmunocomplejo tenemos la enfermedad antimembrana basal glomerular, la vasculitis crioglobulinémica, la polimmunoglobulina A y la vasculitis subcúrtica diforme. En las de vasos variables, acá se han clasificado como enfermedad de Becet y síndrome de Kovac. Vasculitis de órganos únicos, generalmente la han clasificado acá la vasculitis leucocitoclástica cutánea, la arteritis cutánea, la vasculitis primaria del sistema nervioso central y la ortitis aislada. Debemos considerar que nuestro organismo no es algo fijo, ¿no es cierto? Cuando yo digo que es una vasculitis de grandes vasos o de medianos vasos, no quiere decir esto de que va a ser así tácitamente hasta determinado lugar. Puede ser inclusive vasculitis de pequeños vasos, pero que va a predominar determinadas características, ¿no? Por eso se llaman los síndromes de sobreposición, porque yo puedo tener un P genética y puedo tener un lupus eritematoso sistémico, pero la enfermedad se va a denominar según los exámenes de laboratorio que predominen o según el tipo de lesiones clínicas que predominen, pero sí pueden haber sobreposiciones. No es, digamos, si tengo B-Géner solamente puedo tener B-Géner y no puedo tener otra patología, ¿no? Porque el organismo no se divide así tácitamente. A eso se refiere. Las vasculitis asociadas a enfermedad sistémica tenemos la vasculitis reumatoide, la vasculitis lúpica, las asociadas a arcoidosis, la asociada a la policonditis recurrente. Las asociadas a otras etiologías tenemos los medicamentos que ya los mencionamos, la hepatitis B, la hepatitis C y las neoplasias hematolinfóticas. Y acá a ver, por ejemplo, su compañera, la delegada, nos va a hablar sobre los mecanismos. Tipo 1, por favor. Hipersensibilidad inmediata mediada por los anticuerpos G, hipersensibilidad inmediata por anticuerpos tipo 2, producción de... Hipersensibilidad inmediata tipo 1 y nos lees todo el... Ah, sí, claro. Claro, porque son sus características esas. Es la producción de anticuerpos de hemoglobina E, la liberación inmediata de aminas vasoactivas y otros mediadores de los mastocitos y reclutamiento posterior de células inflamatorias. Dentro de las lesiones histopatológicas, la dilatación vascular, el edema, la contracción del músculo liso, la producción de moco, lesión tisular e inflamación. Y trastornos prototípicos, la anafilaxia, las alergias, el asma bronquial.
como forma tópica. Tu compañera, por favor. Ya. La segunda. La hipersensibilidad mediada por anticuerpos tipo 2 se da por producción de IgG y IgM. Se une al antígeno situado en la célula o tejido diana, se da fagocitosis o lisis de célula diana por complemento activado, receptores para reclutamiento de leucocitos. Lesiones histopatológicas asociadas está la fagocitis, la lisis de células, inflamación en algunas enfermedades, alteraciones funcionales, dimensión celular ni tisular. Y los trastornos prototípicos incluyen la anemia hemolítica, autoinmunitaria y síndrome de Guts-Pastur. Hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos tipo 3, depósitos de complejos antígeno-anticuerpo, activación del complemento, reclutamiento de leucocitos por productos del complemento y receptores para el FC, liberación de enzimas y otras moléculas tóxicas. En lesiones histopatológicas tenemos la inflamación, vasculitis necrosante, necrosis fibrinoide. En trastornos prototípicos tenemos el lupus eritematoso sistémico, algunas formas de glomerulonefritis, enfermedad del suero y reacción de Alpers. Otra compañera. Hipersensibilidad celular tipo 4, sus mecanismos inmunitarios, tenemos que linfocitos T activados, está la liberación de citocinas, inflamación y activación de macrófagos. En segundo lugar, está la citotoxicidad mediada por linfocitos T. Como lesiones histopatológicas tenemos los infiltrados celulares, perivasculares, edema, formación de granuloma y destrucción celular. En los trastornos prototípicos está la dermatitis de contacto, esclerosis múltiple, diabetes tipo 1 y tuberculosis. ¿No? Entonces eso nos va a servir para que nos guiemos cuando veamos algún tipo de patología, ¿no? Estos mecanismos son fundamentales. Si se dan cuenta, son simples para poder determinar lesiones. Acá simplemente es para hacer una recopilación de todo lo anterior, nada más, o sea, las grandes vasos, pequeños vasos, arterias, capilares, venas, ¿no? Lo que estábamos diciendo, que el organismo no es tácitamente se divide hasta determinado tipo y lo demás no, es simplemente todo un complejo. Entonces ahora pasaremos a ver lo de la arteritis de células gigantes. Es una vasculitis sistémica que afecta a arterias de gran y mediano calibre. Preferencias por las ramas del arco aórtico y carótida externa y la arteria temporal, tal como lo miran en la diapositiva. La epidemiología generalmente es en pacientes mayores de 50 años y es más frecuente en las mujeres, en una relación de 2 a 1. Preferencia en la raza blanca, la incidencia entre 6.9 a 32.8 casos por 100.000 habitantes. En cuanto a la hepatogenia, está desconocida, pero algunos consideran causas genéticas como el HLA-DR1, el DR3, el DR4, el DR57, con la expresión del alelo RB104. En cuanto a las infecciosas, tenemos la clamidia pneumoniae, el mycoplasma pneumoniae y el parvovirus B19. Autoinmunes pueden ser de causas automorales y celulares. Entonces acá hace la fisiopatología un recuento y nos dice que hay infiltrados inflamatorios, granulomas segmentarios, junto con las células mononucleares en la pared vascular, van a dar lugar a las células gigantes. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos las oftálmicas, que son las más frecuentes, son visión borrosa, disminución de la agudeza visual hasta la borrosis total, súbita y permanente, ¿no? Eso tendríamos que darnos cuenta cuando hacemos la historia clínica. En las manifestaciones sistémicas tenemos cefalea de reciente aparición con un 90%, fiebre de bajo grado un 15%, claudicación mandibular 40-60%, un dolor muscular simétrico y proximal, polimialgia reumática, y acá vean ese detalle, el CPK normal. La arteria temporal normal o con nódulos palpables, neuropatías en un 14%, puede haber tos seca, faringe, disfonía hasta un 10%. En cuanto a los criterios para que podamos clasificarlos, la edad debe ser mayor de 50 años, la cefalea debe ser nueva, debe haber anormalidades en la arteria temporal, una velocidad de sedimentación acelerada y una biopsia normal de la arteria temporal. En cuanto a la definición, para que volvamos a recapitular, dice presencia de síntomas a los 50 años o más, presencia reciente de un nuevo tipo de cefalea, dolor a la palpación o disminución del pulso de la arteria temporal,
velocidad de sedimentación mayor de 50 y en la biopsia arterial debe haber vasculitis con predominio de infiltrado mononuclear o granulomas, usualmente con células gigantes mononucleares. Por acá. A ver, ¿cuánto es la velocidad de sedimentación normal? A ver, ¿quién se acuerda de cuánto es la velocidad de sedimentación normal? Porque ya estuvimos conversando en la mañana con sus compañeros de las prácticas que es necesario que sepamos lo normal para que cuando veamos algo que no está bien podamos distinguirlo fácilmente, ¿no? Si es algo así. A ver, si es posible, revisen lo que tengan que revisar, pero tenemos que saber cuánto es la velocidad de sedimentación. Porque yo digo velocidad de sedimentación mayor de 50. Pero quisiéramos saber qué magnitud hay en cuanto a lo que es lo normal. 20, ¿no es cierto? Entonces la velocidad de sedimentación normal es 20. Entonces cuando yo estoy diciendo velocidad de sedimentación más de 50, quiere decir que es bastante elevada, ¿no? Entonces cuando vayamos estudiando nosotros, en general, tenemos siempre que ir viendo lo normal para poderlo comparar con lo que no sale de lo mismo, ¿no? En cuanto al diagnóstico, estos criterios se utilizan: la velocidad de sedimentación mayor o igual a 50, anemia normocítica normocrómica, perfil hepático, aumento de la fosfatasa alcalina en un 20 a 30%. También eso tenemos que saber cuánto es el valor de la fosfatasa alcalina, el valor normal. A ver, algún voluntario puede que lea rápido. La fosfatasa alcalina. ¿Cuánto es su valor normal? A ver, opinen por favor. Los chicos creo que se han ido atrás, no sé por qué. 40 y 145. Ya, entonces ya sabemos cuánto es lo normal y cuando veamos que está aumentada vamos a ver, ir encajándola dentro de los criterios. El IgG y complemento aumentados. El ecodoppler arterial, mire, biopsia es el gol estándar. O sea, sin eso no podríamos hacer el diagnóstico definitivo. Hay un infiltrado inflamatorio granulomatoso. El tratamiento, si ustedes se van a dar cuenta, en casi todas las vasculitis se utilizan siempre los corticoides. Entonces acá también estamos utilizando glucocorticoides, prednisona, 40 a 60 miligramos por día durante casi un mes. Podemos utilizar el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, por si acaso. El nombre comercial es la aspirina. El segundo fármaco ahorrador de corticoides puede ser la azatioprina en dosis de 150 miligramos por día a las 5 o 6 semanas de ceftriaxona. Eso es importante que lo aclaremos cuando dices segundo fármaco ahorradores de corticoides. ¿Qué quiere decir esto? Que como les he mencionado, utilizamos siempre los corticoides, pero también debemos saber que los corticoides tienen efectos colaterales, ¿no? Entonces, para que nosotros disminuyamos los efectos colaterales de los corticoides, en un primer momento, o sea, podemos utilizar los corticoides y en un segundo momento pasamos a estos medicamentos que no van a causar tantos problemas como los corticoides, ¿no? Por eso dice ahorradores de corticoides, porque ya no vamos a usar. La arteritis de Takayasu o la enfermedad sin pulso es una enfermedad inflamatoria de de arterias de gran calibre con predilección del aorta y sus ramas. Hay una inflamación leucocitaria en la pared de los vasos, hay un daño estructural mural, tal como lo viene en la diapositiva. Bueno, yo sinceramente nunca he visto ninguna enfermedad de Takayasu, siempre la he leído, ¿no? Enfermedad sin pulso, pero nunca la he visto. De repente ustedes, epidemiología, la incidencia es de 1.2 a 2.6 por cada millón, habitualmente es en mujeres menores de 40 años. En cuanto a la etiopatogenia, también es desconocida, pero puede estar relacionada genéticamente con el HLA-BW52 o el HLA-DR2. También tiene relación con el nivel elevado de estrógenos y daño endotelial. En cuanto a la anatomía patológica, tenemos panarteritis con mononuclear y esporádicamente células gigantes, proliferación y fibrosis que va a dañar a la íntima, cicatrización y vascularización que va a dañar a la media, y la rotura y degeneración finalmente va a ir a la lámina elástica. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en un estadio temprano va a haber malestar general, fiebre, fatiga, pérdida de peso, artralgias, anorexia, artritis y eritema nodoso. En cuanto al estadio tardío, hay puntos ausentes en vasos afectados por la comunicación
circulación intermitente, úlceras isquémicas y pioderma gangrenoso. Si ustedes se han dado cuenta en la primera parte, cuando me dicen malestar general, fiebre, fatiga, pérdida de peso, son varias enfermedades que me pueden dar eso. No es algo específico, ¿no? Entonces, hasta un paciente que tiene tuberculosis puede tener malestar general, fiebre, fatiga, baja de peso. Entonces, eso sí nos puede hacer confundir. Por eso es que estas enfermedades son de difícil diagnóstico, precisamente porque tienen síntomas muy generales. Pero en el estadio tardío sí podríamos verificarlo si vemos que el pulso está ausente y vaso afectado, ¿no? Le toman la presión en un brazo y tiene tal presión y en el otro le toman y no tiene presión. Entonces sería bastante notorio. Los criterios de clasificación de la arteritis de Takayasu: inicio de la enfermedad, menor de 40 años. Claudicación de una extremidad, descenso del pulso de la arteria braquial, es lo que me refería, ¿no? Yo le tomo la presión en un brazo y tengo tanto y le tomo en el otro y puede hasta no existir, ¿no? Y entonces ahí sí me orientaría a este diagnóstico. La diferencia de más de 10 milímetros de abertura de presión sistólica entre los dos brazos, también eso me puede hacer el diagnóstico. Soplo sobre la arteria subclavia o aorta abdominal, signos de la arteriografía anormal, y ahí puede haber una estenosis o obstrucción de toda la aorta. Se deben cumplir por lo menos más de 3 de los pacientes. Acá es solamente para que veamos el ecodoppler y una ecografía digital, ¿no? Que también acaba de ser el gold estándar para hacer el diagnóstico y el seguimiento. También podemos utilizar la angioresonancia para evaluar las deformidades, el grosor de la pared arterial, apreciar la lesión valvular y la circulación colateral. Y también en el PET la captación elevada de 18 fluoro, desoxiglucosa, presente en los vasos inflamados. Digamos que estos son exámenes un poco más sofisticados, pero que sí debemos saber que existen, ¿no? Cuando tengamos al paciente y de repente tengamos que darle explicaciones un poquito más amplias acerca de los procedimientos y exámenes que les vamos a pedir en el futuro, ¿no? Porque cuando ustedes vayan a hacer el internado, lógicamente que los pacientes van a venir, pero no les vamos a poder hacer así el diagnóstico. Pero sí vamos a tener una idea de lo que estamos haciendo, o de lo que le vamos a explicar al paciente. El tratamiento también son los corticoides, la prednisona de 40-60 miligramos por día, pero acá sí se va a diferenciar porque vamos a utilizar la ciclofosfamida. El metrotexate de 7.5 a 25 miligramos semanal va a producir la reducción de los casos en un 50%, y acá también podemos utilizar el micofenolar. Todas estas drogas las va a tratar en forma amplia el miércoles, porque el tema va a ser trasplante y drogas inmunosupresoras. Entonces ahí van a ver cómo son los mecanismos de acción y los efectos colaterales de las drogas. Es importante también, no solamente para el tratamiento de las enfermedades, sino también para el examen, porque vienen esas preguntas. Ahora, tenemos las vasculitis de medianos vasos, o la arteritis nodosa. Miren, las lesiones, la diferencia de las anteriores patologías. Son lesiones focales o segmentarias de vasos sanguíneos. Hay va a ser especial a nivel de las arterias de tamaño mediano y pequeño, inflamación necrotizante de la media arterial, necrosis fibrinoide e infiltración extensa de las células inflamatorias y de todas las capas de los vasos y tejidos genitales. En cuanto a la epidemiología, es poco frecuente, hay una incidencia de 4 a 10 casos por millón, se asocia a la hepatitis B, al virus de la hepatitis B, se presenta especialmente en adultos y afecta más al sexo masculino, 3 a 1. Tiene también inicio repentino, fiebre de origen desconocido, escalofríos y taquicardia, artralgia y miositis con hipersensibilidad muscular, y se desarrolla una gran variedad de anormalidades cutáneas. Propulsión de los vasos de la retina origina manchas algodonosas. En la mitad de los pacientes hay hipertensión y un 80% de afectación renal. Entonces, también es muy característico los nódulos cutáneos de color rojizo o violáceo, predominantemente en las extremidades inferiores, pero también en las superiores. A ver, su compañera de acá, semiológicamente descríbenos un nódulo. A ver, acuérdense de la semiología. ¿Cómo es un nódulo, no? Porque estamos hablando de nódulos cutáneos, pero quisiéramos que nos los describas semiológicamente. Si no recuerdas, a tu compañera que te ayude. Bueno, es una masa que, a diferencia, por ejemplo,
de la pápula estadounidense, por así decirlo, más sólida y tiene los bordes delimitados. Ya. Y cuando hago la vitopresión, ¿cómo me saldrá? ¿O no le hago vitopresión? Se blanquea. Y cuando, o sea, ¿y qué lesión hay que le hago la vitopresión y me sale positivo? Me puede hacer confundir, para especificarla semiológicamente, nada más. ¿Qué lesión hay que yo hago la vitopresión y me sale positivo? Esa es semiología. Estamos repasando para que podamos, a ver tu compañero. ¿Qué dice? No, es que no te escucho. Las pequeñas y las lesiones públicas son Las púrpuras. Claro, en la púrpura la prueba más es hacer la vitopresión y sale positivo. Entonces yo digo, esta es una púrpura. Y así lo puedo diferenciar del nódulo, que no va a salir positivo. Es lo que necesitamos recordar nada más. Seguramente que ustedes ya lo han estudiado en semiología, pero tenemos que ir recordando todo eso para que podamos hacer unidad clínica. Entonces acá pueden comprometerse la cabeza, cuello, glúteos y los hombros. Son palpables y dolorosos los nódulos. Generalmente son bilaterales y son entre un tamaño de 0.5 a 2 centímetros de diámetro, rodeados por lívidos reticulares. Ya. Ahí está la imagen de lívidos reticulares y ahí está la imagen de los nódulos subcutáneos. Es importante que los veamos y que los memoricemos visualmente, porque de repente vamos a encontrar pacientes con este tipo de lesiones y nos va a ser más fácil encaminarnos al diagnóstico. Fundamentalmente es eso, porque si ustedes miran los síntomas generales son muy parecidos, pero las lesiones sí son diferentes. También podemos presentar, dice, dolor abdominal, náuseas, vómitos, colecistitis, apendicitis, obstrucción intestinal, puede haber pericarditis, miocarditis, arritmias, infarto de miocardio y múltiples neuropatías asimétricas, anemia y leucocitosis. Ya saben ustedes que la anemia es bastante frecuente en diversas patologías. Para que recordamos de nuevo, debemos hacer una buena anamnesis, un examen físico, una inspección de palpación de las lesiones, una biopsia cutánea y los exámenes complementarios. ¿No? Acá estamos haciendo otra vez un recuento sobre la historia clínica, que es lo más importante, el examen físico, la biopsia y la litografía, la histología, datos de laboratorio, ver si el paciente tiene proteinuria, hematuria, cilindruria, anemia y leucocitosis y eosinofilia en las lesiones pulmonares. El tratamiento, nuevamente, miren, corticoides, ciclofosfamida en pulsos. En este caso estamos utilizando los pulsos. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos utilizando grandes dosis. Generalmente son dosis endovenosas y son por 3 días. En el caso de los corticoides y en el caso de la ciclofosfamida es en un día en una sola dosis por vía endovenosa. En cuanto a las alternativas, tenemos también las azathioprina, el cloraprucilo o el metotrexato. Generalmente cuando hay patologías agregadas, o sea, como pueden ser renales, del sistema nervioso, cardíacas, se puede utilizar la metilprednisolona y la ciclofosfamina en los pulsos, generalmente. A ver, su compañera, léenos por favor las vasculitis de pequeños vasos asociadas a ANCA, son las más conocidas y las más frecuentes. La granulomatosis de Becker. Inflamación granulomatosa del tracto respiratorio y vasculitis necrotizante afectando a vasos pequeños a medianos. Capilares, vénulas, arteriolas y arterias. Síndrome pulmón-riñón. Ya, tu otra compañera. Síndrome de Shure-Strauss. Inflamación granulomatosa rica de eosinófilos afectándose el tracto respiratorio y vasculitis necrotizante de vasos pequeños a mediano tamaño asociado a asma y eosinofilia. Otra compañera. Poliangiitis microscópica, vasculitis necrosante con escasos o ausentes depósitos inmunes afectando a pequeños vasos, capilares, vénulas, arteriolas. Puede haber arteritis necrotizante de arterias de tamaño pequeño y mediano, la glomerulonefritis necrotizante es muy común. Ya, no nos olvidemos. Cuando leemos, podemos recordar mejor. Entonces
asociada al patrón citoplasmático C, o sea, ANCA-C. Se desconoce la etiología, puede haber una predisposición genética y va a haber una mayor actividad de los polimorfos nucleares, liberación de sustancias tóxicas, neutrófilos y de macrófilos. En cuanto a las manifestaciones clínicas son variables, ¿no? Así que como ustedes pueden apreciar, en nosotros puede haber conjuntivitis, escleritis, proptosis, dolor ocular, etc. Cada uno con un porcentaje diferente. También tenemos artralgias, artritis, fiebres, tos, alteraciones de la piel, de tal manera que es bastante difícil hacer el diagnóstico. Pero acá sí va a haber, entre el tipo de lesiones, hay algo que nos va a permitir hacer inclusive la distinción de otras vasculitis. Tenemos que, bueno, en el riñón puede haber glomerulonefritis, a nivel del otorrino, la laringología, sinusitis, lesiones nasales, sordera, etc. Pero a nivel del pulmón, han leído que era síndrome pulmón-riñón, ¿no es cierto? Y a nivel del pulmón, ¿cómo deben ser, o sea, cómo se caracterizan las lesiones? Fundamentalmente no migratorias, o quiere decir lesiones fijas. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy día me tomo la radiografía, son un tipo de lesiones, pasado mañana me tomo y siguen siendo las mismas. A diferencia de Schulz-Strauss, como vamos a ver más adelante. En cuanto a las manifestaciones clínicas, miren ese dorso de la nariz, miren estas úlceras. En cuanto a los exámenes de laboratorio, tenemos la leucocitosis, anemia normocítica normocrómica, trombocitosis, aumento de la velocidad de sedimentación. Ya dijimos en cuánto estaba la velocidad de sedimentación normal, 20. La sensibilidad de los ANCAS PR3 es 90% cuando la enfermedad está activa, 40% cuando la enfermedad está en remisión. Y acá tenemos que cuando se asocian al ANCA-C, la especificidad es mayor del 95%. También podemos utilizar otra prueba, títulos altos de ANCA en inmunofluorescencia o sospecha de vasculitis que va a dar también el diagnóstico, incluso en ausencia de la confirmación tisular. Y acá son las radiografías. Lógicamente que lo que tendríamos que tener nosotros en mente es las radiografías de autoras normales, ¿no? Pero creo que todavía no han hecho el uso de... ¿no? Eso es importante también, mirar primero todo lo que es normal, entonces así puedo distinguir lo diferente, o sea, lo anormal. Entonces acá tenemos ya patrones anormales, pero necesitamos, creo que esto también se va a considerar que debería haber un recinto pequeño, que sea, pero que sea de radiología, pero que sea todo lo normal, para que así uno tenga la idea de cuando vas a ver posteriormente los casos clínicos. Acá también se llama en una forma más exagerada, en donde sí se van a mirar patrones que tienen granulomas, cavidades, y tenemos las hemorragias alveolares. La granulomatosis de Bechdel no es que haya aumentado su clasificación ahora, sino que anteriormente se confundía mucho con la TBC pulmonar. Entonces tú mirabas pacientes que tenían patrones radiológicos con cavernas y le preguntabas al paciente, dice, ¿cuándo está enfermo? Estoy enfermo hace una semana. Entonces tú decías, ¿cómo puede estar enfermo hace una semana si tiene tremendas cavernas? Y era porque se confundían los diagnósticos. No eran tan finos como lo que son ahora, ¿no? Todos decían tuberculosis. Aunque claro también está que nosotros cuando miramos a un paciente con tos, fiebre, malestar general, baja de peso, y le tomamos una radiografía y le salen cavernas, tengo que pensar en qué. ¿En qué pienso? ¿Cuál sería mi primera impresión diagnóstica? TBC pulmonar, ¿cierto? Y entonces primero me tengo que hacer el diagnóstico de TBC pulmonar y descartarlo. ¿Cómo lo descarto? Tengo, mira, baja de peso, tos, malestar general, etcétera, ya pues le tomo la radiografía y me aparecen cavidades. Digo, sí, pues una TBC pulmonar. ¿Cómo hago? ¿Cómo digo? Eso no es. Escute BK me puede salir positivo, no es definitivo. ¿Cuál es la prueba que me dice definitivamente que? ¿Qué? No te escucho nada. No, pues estamos diciendo lo mismo que tu compañera. Me está diciendo que me puede salir porque puede haber confusión, porque son gran negativos y puede
puede confundirse en el discute. ¿Cuál es la prueba que me dice que no es o que sí es? Miren, es algo sencillísimo, ¿ah? Es algo sencillísimo, tienen que decirla, porque es algo sencillo, frecuente, ese es mi diagnóstico. Si no, sin eso, lo demás no sirve. Por eso estoy pensando en las vasculitis, en todo lo demás. ¿Cuál es el examen? Hay un examen simple, conocido. No, prueba de tuberculina no. También es inespecífica. El cultivo. Es el que me define. El que me define si es o no es el cultivo. E inclusive hemos tenido un paciente que era médico, era cirujano, que trabajaba en Moquegua. Entonces comienza tos, fiebre, malestar general, baja de peso. Le toman la radiografía y tiene que verlo. Le hacen el diagnóstico y la zona es epidemiológicamente de tuberculosis. Le dicen, ya usted tiene tuberculosis pulmonar. Y le dan su tratamiento completo. Pasan un par de años y comienza a presentar manifestaciones renales. Entonces, ¿qué dicen? Tuberculosis renal. Ya te agregaron otro diagnóstico. Tuberculosis renal. Y de repente comienza a progresar en insuficiencia renal crónica y finalmente insuficiencia renal crónica terminal. En esa época en Moquegua no había diálisis, entonces por lo tanto lo refieren al paciente acá al hospital de Arequipa. Entonces estando en el hospital comienza a presentar tos, está ya en hemodiálisis, ¿ya? El paciente tiene su diagnóstico, TBC pulmonar, y TBC renal, insuficiencia renal crónica terminal, hemodiálisis. Pero ahí comienza a presentar tos y expectoración hematoica. ¿Qué significa eso? Con esos diagnósticos. ¿Qué me hace pensar? A ver, ¿qué le ha ocurrido al paciente? Si ese es mi diagnóstico, esos son mis diagnósticos. El paciente viene con esos diagnósticos. ¿Qué ocurre en la TBC pulmonar? ¿Por qué dice tos y expectoración hematoica? ¿Qué le ha ocurrido si es TBC pulmonar? A ver, alguien que se acuerde. No, o sea, dime en relación a la enfermedad de TBC pulmonar. ¿Qué le está ocurriendo al paciente? A ver, alguien, algún voluntario o voluntaria. Puede ser que se haya reactivado la enfermedad. Es una posibilidad. La otra posibilidad, ¿cuál es? Que se deriva de la TBC pulmonar. ¿Qué le ocurre a los que tienen TBC pulmonar? ¿No? Las cavernas ya las tenían, pero ¿qué le ocurre? ¿Qué lesiones hay? Además de eso. ¿Ah? No. A ver, hoy parece que no han estudiado semiología. Las bronquiectasias pueden. Y no se rompen ni pueden dar tos y expectoración hematoica. ¿Cierto? Ya. Eso le pasaba al paciente. Entonces, como tenía solo esos diagnósticos, estamos pensando en esas posibilidades. El paciente ha reactivado su enfermedad, puede ser una posibilidad, o son las bronquiectasias. Pero comienza a ser insuficiencia respiratoria. Entonces, al hacer insuficiencia respiratoria, se va avanzando y va a tener que entrar a ventilación mecánica. Entonces, se piensa, ¿no? Y se dice, por más que sea médico, de repente no llevó bien su tratamiento. Entonces pedimos la hoja de su programación que tuvo en Moquegua acerca de su medicación y cómo era su tratamiento, ¿no? Si lo había cumplido o no. Y en eso que revisamos el informe que nos manda Moquegua, nos damos con la sorpresa que tenía cultivo negativo. No tenía, porque es el que me dice que tiene TBC, el cultivo, pero su cultivo era negativo. O sea, el médico encargado del programa no se fijó y el médico que era el paciente tampoco pidió que le dijeran si su cultivo era positivo o no. Bueno, el paciente sigue progresando en insuficiencia respiratoria y se le tiene que plantear
va a entrar a ventilación mecánica o se le puede pulsar sin tener diagnóstico. Pero lógicamente si vamos a pulsarlo y tiene tuberculosis, puede fallecer también por una tuberculosis miliar o una sepsis. Entonces le plantea eso al paciente y él dice, prefiero que me hagan una prueba terapéutica porque no quiero entrar a ventilación mecánica. Y se le hace la prueba terapéutica y disminuyen las lesiones. Y ya no ingresa a ventilación mecánica. Entonces recién en ese momento nosotros le hemos pedido los exámenes inmunológicos. Todos los exámenes inmunológicos. ¿Cuáles creen que le salió positivo? ¿Cuál de los ANCA? ¿Cuál de los ANCA? La C, ¿cierto? ANCA C. ¿Por qué? Porque es un síndrome pulmón-riñón y además de eso tenemos que en BGN siempre, a pesar que es un síndrome pulmón-riñón, se afecta mucho más que. ¿Cuál de los órganos se lleva? Totalmente. ¿Cuál de los órganos se lleva? No, no se ha muerto. ¿Cuál de los órganos se lleva? A pesar que es un síndrome pulmón-riñón. El riñón, pues, porque eso ha llegado a insuficiencia renal crónica terminal. Es otra de las características que tiene Régimus. Entonces, miren, después de tantos años, recién se le hizo el diagnóstico. Estas son tomografías para que podamos ver. A diferencia del síndrome de Schiller-Strauss, el síndrome de Schiller-Strauss se desconoce la etiología y hay una asociación con trastornos alérgicos y atópicos. Eosinofilia en más del 10%, niveles altos de la inmunoglobulina E, también acá actúan los ANCA, claro que es menos, dice menos clara su positividad, y acá sí predomina el ANCA-P, positivo en un 65%. Ya, ahí también tenemos que tener cuidado. Por decir, su compañera tiene asma, viene con asma. Y entonces yo voy a decir, ah, ya, ella tiene Schiller-Strauss. ¿Podría decir eso? ¿No es cierto que no? O sea, simplemente que hay una asociación, pero no por eso quiere decir que tiene Schiller-Strauss. Tampoco debemos ser extremistas. Esa es una cosa. Y la otra cosa puede ser que me pueda salir ANCA-C y ANCA-P positivo. Pero ya hemos dicho de que debe ser de acuerdo al predominio de los síntomas clínicos y de los inmunológicos. Pero sí me puede salir ANCA-C y ANCA-P. Schiller-Strauss es muy frecuente, es una enfermedad inflamatoria. Los infiltrados pulmonares son transitorios. Es una característica. Eso hay que tenerlo bien en consideración. Bueno, yo hice la residencia de medicina interna en el Hospital Honorio Delgado y la de nefrología en el Nacional. Entonces, cuando yo fui al Hospital Nacional, yo no hice medicina interna, solamente hice nefrología. Entonces, por eso es que solamente recibía al paciente de medicina interna, pero no lo seguía, ¿no? Y en esa oportunidad vino una señora con tos, hemoptisis, y ella decía que hace 2 días que estaba mal. Pero tú le mirabas la radiografía y tenía tremendas cavernas. Entonces tú también piensas y dices, ¿cómo puede decir que hace 2 días está mal si tiene tremendas cavernas? Su enfermedad debe ser de hace mucho tiempo. La cosa es que se le tomó una radiografía a la señora con esas cavernas y subió a piso con el diagnóstico de TBC pulmonar. Y en piso estuvo 3 días y al tercer día comienza a tener insuficiencia respiratoria, una hemorragia alveolar, una grave hemoptisis y fallece. Y le toman una radiografía, justo cuando estaba pues grave, le tomaron una radiografía. Entonces el hijo, tenía la señora que se iba a casar, entonces dice, y ahora como mi mamá le pusieron en el diagnóstico del certificado de función, debe ser miliar. Entonces él dice, ¿y ahora qué profilaxis me van a dar a mí? Y además de eso, mi casa, ¿cómo la voy a desinfectar? Porque ahí voy a ir a vivir. Como es lógico, ¿no? Entonces, al ver la desesperación del joven que estaba en ese problema, le tomaron una biopsia, justo cuando ya falleció, con una pistola que hay ahí para biopsias, de un pedacito de culo. Nada más. Y le dieron su diagnóstico y se fue el paciente. O sea, el familiar. Entonces, después de 2 o 3 meses, yo estaba caminando por el corredor, por el laboratorio, y un joven me dice, doctora, ¿sabe usted que soy el hijo de fulano? Yo ya no me acordaba, ¿no? Porque yo realmente solamente la vi la primera vez. Entonces, así le
digo, ¿qué pasó? Pues mi mamá falleció por tuberculosis, pero no es tuberculosis, me dice, es una enfermedad de un músico. Ya me han dicho que no tengo que tener miedo. Entonces a mí me dio curiosidad y fui a mirar las radiografías. Y entonces cuando voy a revisar las radiografías veo que en una había más cavernas y en la otra no había nada. Entonces yo dije, sí, me equivoco de radiografía. Entonces, lo único que me quedaría para confrontar si es del paciente o no, que eso nos puede suceder, ¿no es cierto? Que puede ser que alguien se haya equivocado. Las llevé al radiólogo, para que el radiólogo las pueda comparar. Y el radiólogo las compara, porque pone esta placa y pone la otra placa y mide el esternón y los arcos costales. Si es de la misma persona coincide, si no es de la misma persona no coincide. Algo simple, ¿no? Pero para nosotros que no somos especialistas en radiología no es tan simple. Entonces yo la llevé a las dos radiografías y le digo al doctor, por favor doctor, mire usted las radiografías porque son de la misma persona, dice el mismo nombre, pero no pareciera que son la misma persona. Entonces me dice, a ver, vamos a verlas, y las mira y las compara y era de la misma persona. Entonces sí, me dice, es de la misma persona. Y entonces ya fui luego al laboratorio de anatomía patológica y dice que las lesiones tienen eosinofil, en esa pequeña muestra de pulmón. Entonces quiere decir que sí se comprueba, ¿no? En la realidad, de que las lesiones pulmonares son migratorias. En un día te pueden salir este tipo de lesiones y después otro tipo de lesiones. Y son del mismo paciente. Esto es para que cuando nosotros estemos haciendo nuestro internado, todo, tengamos, digamos, cuidado en esos detalles que al parecer son generales, pero que sí nos van a dar bastante respuesta. Entonces, en Schultz-Strauss los infiltrados pulmonares son transitorios, a diferencia de Wegener, que los infiltrados son fijos, no migratorios. Entonces acá también tenemos una tomografía con infiltrados con engrosamientos de vasos pequeños. Como les vuelvo a repetir, lógicamente tendríamos que mirar varias tomografías de tórax, pero no más. El tratamiento, ciclofosfamida, 2 miligramos por kilo por día oral con glucocorticoides. Hay que vigilar los leucocitos, hay que ajustar las dosis también. También podemos utilizar prednisona 1 miligramo por kilo por día y el pronóstico varía en un 90%. Éxito en el trasplante renal. Bueno, aparte de la señora que les mencioné, yo solo he visto un paciente de Schultz-Strauss, pero que fue diagnosticado por el doctor Trio, que era nuestro jefe anteriormente, y él era un padrecito, era un sacerdote. Entonces el sacerdote iba a Chivay a hacer su obra pastoral, y en una de esas oportunidades, en vez de quedarse 10 días, se queda 15, y se le acabó la medicación. Y comienza a presentar síntomas de disnea y de problemas de la ventilación respiratoria. Pero entonces el padre, como sabía las complicaciones futuras, no hizo más que llamar de la policía y se hizo traer en helicóptero. Bueno, llegó en helicóptero al hospital y lo tuvimos que hospitalizar ahí. Entonces el padre, como estaba ahí en emergencia, y ustedes sabrán el gran hacinamiento que hay, y él, como sabía que era inmunosuprimido con las drogas que tomaba, no se quitó el traje. Él tenía su terno y tenía su copia, todo. Entonces el padre bien sentado en la camilla, no se quería echar. Entonces todas las personas que pasaban le hacían así, que era un loco el que estaba ahí. Era el padre que no quería quitarse pues la ropa porque tenía miedo de contagiarse. Entonces, para que vean que se cumple también lo que dice la teoría, son dependientes de corticoides y se le acabaron la medicación. Se le acabó la medicación, por lo tanto comenzó a presentar los síntomas. Entonces, sí, son casos que sí se pueden verificar. A ver, su compañero de allá, para que no se duerma, háblanos sobre la granulomatosis de Wegener. Léenos para que no nos olvidemos. Sí, tú puedes, por favor. Digamos, para que no te duermas. Fuerte, pues, para que escuchemos todos. Alteraciones cardiológicas torácicas, nódulos, palpitación, transcomunicación, gases de respiración de tórax. 3. Alteraciones del segmento urinario, microhematuria, menos de 5 por campo o cilindros hemáticos. 4. Inflamación granulomatosa en la próstata.
ver, su compañero de allá, síndrome de Shure-Strauss. El síndrome de Shure-Strauss, al menos 4 de los siguientes criterios. Una historia de asma familiar, 2 de más del 10%. 3 historias de alergia estacional, por ejemplo, rinitis alérgica, alergia a alimentos, alergia al contacto, no se incluye alergia a fármacos. 4, una neuropatía y polineuropatía, 5, infiltrados pulmonares, respiratorios y transitorios. 6, anomalías en los centros paranasales, historias de dolor sinusal y paranasal agudo o crónico, o de opacificación ideológica de los centros paranasales. 7, eosinófilos extravasculares, divulgación de eosinófilos en regiones extravasculares de arterias, arteriolas y venas. Requiere 4 o más de estos criterios. Ya. Entonces ya hemos repasado Shure-Strauss y Wegener, ¿no? Y los hemos distinguido. ¿Qué ANCA va a predominar en vasculitis de Wegener? Wegener, ya estamos hablando. ANCA 0. ¿Y en Shure-Strauss? ¿Qué? No te escucho. Tu compañera, a ver, tampoco. Estamos hablando de Wegener. Miren, están distraídos. Hemos hablado de Wegener y hemos hablado con quién está asociado. Y hemos hablado de Shure-Strauss y hemos dicho que está asociado. Si ya su compañero ha dicho bien claro que Wegener está asociado a ANCA-C, acá también creo que su compañera ha dicho ANCA-C, y entonces si el otro es ANCA-C, ¿el otro qué cosa es? Shure-Strauss, ANCA-P, ¿no es cierto? Y también hemos mencionado que pueden haber síndromes de sobreposición, o sea, puede haber ANCA-C y ANCA-P, pero vamos a dar el diagnóstico de acuerdo a quién predomina. Mira, es una pregunta tan sencilla que puede tocar en el examen. Nada de complejidad, nada, solamente algo muy simple. Ahora hablemos sobre la poliomielitis microscópica. Miren esas lesiones, por favor. Las manifestaciones clínicas: fiebre, enfermedad renal en el 100% de los casos, proteinuria frecuente, púrpura palpable, y lo que su compañero ya nos explicó, cómo distinguía él un nódulo de una púrpura palpable, hemorragias en la silla y úlceras en piernas, hemorragia pulmonar. Entre las manifestaciones clínicas tenemos un asma 97%, tos y hemoptisis un 37%. Tratamiento: ciclofosfamida, azatioprina, pero acá sí se diferencia, plasmaféresis y corticoides, ¿no? En todas en general son corticoides, pero en algunas tienen predominancia algún otro tratamiento sobre el otro. Por ejemplo, en este caso la ciclofosfamida va como primera opción, luego va la azatioprina, en tercera opción plasmaféresis y en cuarta los corticoides. Entonces la poliomielitis microscópica es una vasculitis necrotizante con poco o ningún depósito inmune que afecta a pequeños vasos, capilares, vénulas o arteriolas. Arteritis necrotizante que involucra pequeñas y medianas arterias, y también hay glomerulonefritis. En cuanto al concepto, es una vasculitis necrosante, afecta a vasos pequeños, se asocia con glomerulonefritis necrosante, y también hay el síndrome pulmón-riñón. También en Shure-Strauss hay síndrome pulmón-riñón, pero ¿quién claudica más en Shure-Strauss? Hemos dicho que en Wegener quien claudica más es el riñón, y en Shure-Strauss ¿quién? El pulmón. En cuanto a la epidemiología de poliomielitis microscópica, hay una proporción de hombres 1 y mujeres 1.8. Edad del comienzo, 20 a 40 años, puede oscilar también entre niñez temprana y vejez. Entre las manifestaciones clínicas tenemos lo que ya hemos mencionado anteriormente: síntomas constitucionales, que son fiebre, malestar general, baja de peso, etc. Por eso es difícil de hacer el diagnóstico. Y acá son las tomografías que son sobre todo para que tengamos una idea nada más de lo que vamos a tener que ver. Y es, en general, si no tenemos el diagnóstico, no tenemos el cuadro clínico, si vemos vamos a mirar solamente que hay vidrio esmerilado, desglosamiento septal, etc., ¿no? Pero no sabemos bien. Si no tenemos la clínica no podemos hacer el diagnóstico. Las manifestaciones generales son fiebre prolongada, afectación de múltiples órganos, púrpura palpable. Se puede basar en los signos clínicos en el laboratorio.
Los ANCA-P 60 al 85%. Y en ocasiones también se encuentran los ANCA-C. Tenemos que centrarlo con la histología, pueden haber lesiones en piel, riñón y pulmón, capilaridad pulmonar, macrocélulas de Fritz. Tratamiento, nuevamente bien, la ciclofosfamida 2 miligramos por kilo por día, por vía oral, junto con glucocorticoide. En el servicio más bien nosotros generalmente utilizamos la ciclofosfamida por vía endovenosa en pulsos, pero en reumatología usan bastante la ciclofosfamida por vía oral. Son diferentes tipos de esquemas, ¿no? Hay que vigilar los leucocitos, prednisona, que es un corticoide, 1 miligramo por kilo por día. El seguimiento siempre debe ser cuidadoso con todos los pacientes que estamos utilizando inmunosupresores, porque pueden provocar múltiples complicaciones. Ahora vamos a hacer el caso clínico que finalmente